porque es algo que escuchamos habitualmente, tiene que ver con el refugio que nos da el Señor. Hay un pastor que dice de lo que Dios habla mucho, yo hablo mucho, y de lo que Dios habla poco, yo hablo poco. Y la Biblia habla mucho acerca de esto, del refugio, de la protección, del cuidado de nuestro Dios. Así que una vez más, tal vez usted ya sabe esto, de hecho lo conoce, pero vamos a escudriñar y el Señor siempre tiene algo que afirmar en nuestro corazón. ¿Cuántos necesitan ser refugiados en el Señor? Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 y versículo 17. Desde ahí vamos a arrancar. Efesios capítulo 1, versículo 17. Vamos a leer hasta el 19. Amén. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Estos versículos que están hablando, ¿cierto?, acerca de esta grandeza, dice, esta riqueza, este poder tan glorioso de Dios. Yo creo que todos nosotros acá sabemos que Dios es un Dios grande, que Dios es un Dios poderoso, que Dios es un Dios fuerte, pero el apóstol Pablo acá está orando y dice: oro para que ustedes tengan espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de esta grandeza. Está diciendo que nosotros tenemos que, para poder entender esta grandeza supereminente, este poder glorioso, este poder con el que opera Dios, que después dice que ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, cada uno de nosotros necesitamos ser revelados o guiados por el Espíritu Santo para entenderlo. Solamente a través del Espíritu Santo. Nosotros podríamos leer todos los versículos que hablan acerca de la grandeza de Dios, pero es necesario que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender a este Dios tan glorioso. Y lo más hermoso dice: a la esperanza que los ha llamado y las riquezas de gloria de su herencia para ustedes los santos. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, o Él nos hace llegar a Él, ¿verdad?, le conocemos y empezamos a conocer de Él, empieza a ocurrir algo en nuestro entendimiento espiritual. Y es que empezamos a dimensionar su grandeza, su gloria, su poder, pero además también empezamos a comprender que nosotros somos llamados a disfrutar de esta riqueza y de esta gloria y de esta hermosura. ¿Cuál es la riqueza a la que Él los ha llamado? Hemos sido llamados, hermanos, todos los creyentes, los hijos, la familia de Dios, la iglesia de Cristo, ha sido llamada para disfrutar de riquezas. ¿Cuántos saben eso? Somos llamados a disfrutar de algo maravilloso, de una herencia hermosa. Y esa herencia, ¿verdad?, que no es económica, sino que, perdón que los decepcione, pero no es una riqueza económica, sino que está hablando acerca de este poder y de esta gloria que resucitó a Cristo de los muertos. Esa herencia donde Él nos va, ¿cierto?, a resucitar también, y ya nos ha resucitado. Pero quisiera dejar acá solamente en este punto como base que el conocimiento de Dios, el entendimiento de Dios, viene dado solamente por una revelación del mismo hacia nosotros. Que necesitamos nosotros acercarnos cada día más a Él, escudriñar su escritura, tener encuentros con Dios, hablar con Dios, tener intimidad con Dios para que Él nos pueda revelar toda esta grandeza y toda esta hermosura. No es un tema teórico, no es un tema de instituto, no es un tema de información. Podemos
ver acá y decir, hoy Dios sanó a un enfermo, Jesús, ¿cierto?, hizo milagros, multiplicó los panes y toda esa grandeza, pero no es hasta que el Espíritu Santo en nuestro interior nos revela la grandeza de ese Dios en que nosotros realmente lo vamos a poder ver y dimensionar en esa gloria a la cual nosotros también hemos sido llamados. La grandeza de Dios. Leamos en Isaías capítulo 40, versículo 26, acerca de esta grandeza de Dios. Hay tantos versículos que hablan acerca de la grandeza del Señor, pero vamos a ver acá un versículo. En Isaías 40, 26. Y yo paralelamente estoy buscando Salmo 147, 4. Entonces Isaías 40, 26 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Está hablando acá de forma metafórica, podríamos decir, porque cuando habla acerca del ejército se refiere a los cielos y se refiere a las estrellas. Entonces está diciendo, miren quién creó toda esta inmensidad, miren las estrellas y puedan ver quién las creó y quién cuenta este ejército, y a todas las llama por sus nombres. Y mire el Salmo 147, 4, dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. El Señor conoce todas las estrellas y las llama por su nombre. Solamente ese detalle, mire, yo leyendo ahí buscando información, la galaxia en la que nosotros estamos tiene entre 100.000 millones y 1 billón de estrellas. Nuestra galaxia. Cerca de 1 billón de estrellas. Y en el universo observable existen cerca de 1 billón de galaxias. O sea, una galaxia tiene, imagínense la cantidad de estrellas, cerca de 1 billón de estrellas, pero esa es nuestra galaxia, la Vía Láctea. Pero el universo en general tiene cerca de 1 billón de galaxias. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de estrellas. Hay una información ahí que yo leía, dice, si un computador quisiera nombrar una estrella por segundo solo de nuestra galaxia, tardaría 3.000 años, sin parar. O si uno de nosotros quisiéramos nombrar sin comer, sin dormir, por un segundo nombrar cada estrella solo de nuestra galaxia, demoraría cerca de 3.000 años. Imposible. Y el Señor dice que Él conoce todas las estrellas, las llama por su nombre y Él las creó además. Qué grande es nuestro Dios, hermano. Por eso dice después el salmista, poderoso, ¿cierto? Es nuestro Dios, grande nuestro Dios, de mucho poder. Y vuelvo a Isaías 40, el versículo 27 dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, acá, ¿cierto? Dice, ¿por qué piensas que yo me he olvidado de ti? ¿Por qué piensas, Jacob, que Dios pudiese olvidar tus caminos, olvidar tu vida? Imagínate que Dios conoce todas las estrellas. Hay algunos que dicen que toda la arena de la Tierra, del planeta Tierra, de todas las playas,
no podrían sumar la cantidad de estrellas que existen en el universo. Imagínense, usted tome un puñado de arena y trate de contar siquiera uno por uno. Es imposible. Pero Dios conoce todo eso. Por eso dice, su entendimiento es infinito. Dios, hermano, no lo podemos dimensionar, ni entender, ni comprender. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, que es el mismo impartido en nosotros para poder dimensionar. ¿Cómo podría Dios olvidarse de alguno de nosotros? ¿Cómo podría Dios, que conoce todo aquello, que su poder es tan grande, que su conocimiento es infinito, que su entendimiento no tiene límites, olvidarse de nosotros? ¿Cómo podríamos nosotros pensar que Dios se olvidó de nuestros caminos? ¿Cómo podríamos sentirnos abandonados por Dios si Él conoce todas las estrellas por su nombre? ¿Cómo no ha de acordarse de nosotros, de quiénes somos, de nuestra vida, de nuestro caminar? Él nos conoce. ¿Será posible que Él haya olvidado tu vida? Cuando decimos, parece que Dios se olvidó de mí. Por favor, Dios, no se le escapa nada. Él conoce los cabellos de nuestra cabeza, hermano. Necesitamos nosotros aprender quién es Dios, y a veces pasamos por circunstancias y pensamos como que Dios no estuviera o está lejos o se olvidó de nosotros. Vamos a ir al libro de Job. Usted conoce la historia de Job, no vamos a leer todo el detalle. Normalmente la mayoría conoce la historia de Job, ¿verdad? Y solo quiero leer un versículo, o no más de un versículo, pero el capítulo 38, capítulo 38 y versículo 1 de Job. ¿Lo encontró? ¿Ven? Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas? Perdón. ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y aquí podemos seguir leyendo los capítulos que le siguen, los versículos y capítulos que siguen a esta descripción. Y Dios empieza a confrontar a Job. ¿Quién era Job? Este hombre justo, hombre recto, que había sido llevado a un sufrimiento extremo. Perdió bienes económicos, su familia, enfermedad física, todos los males que pudiésemos imaginar recayeron sobre Job. Y el libro de Job, hasta este capítulo, trata sobre este dilema que él empieza a tener y esta conversación con algunos consejeros o amigos, y empieza a discutir, a discernir. ¿Será que Dios es injusto? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Qué pasó? Yo que soy recto, ¿será que Él es un Dios en realidad que no es justo? Y empieza ¿verdad? Toda esta trama y todo este diálogo con sus amigos. Y Dios guardando silencio hasta ese momento. Dice que acá el capítulo 38, Dios apareció de pronto como un torbellino, algo grande, y le dice, ciñe tus lomos como varón y respóndeme esto a ver si es que eres tan inteligente. Y empieza a describirle cómo él empezó, ¿cierto?, a fundar la tierra. Dice, ¿dónde estabas tú? No sé en qué versículo le dice, tú sabes todo, tú que eres tan inteligente, veo que tienes muchos días, el versículo 20 por ahí. Y dice el versículo 21, tú lo sabes, pues entonces ya habían nacido, y grande es el número de tus días. Obviamente en un lenguaje que el Señor utiliza para con él, claro, como tú estás juzgándome a mí, es porque tú habías nacido cuando yo estaba haciendo todas estas cosas. Pero le dice, ciñe tus lomos como varón. ¿Qué significa eso el versículo 3? El ceñir los lomos era una disposición de la vestimenta en la cual
ponían su túnica de cierta forma y la usaban cuando iban a labrar la tierra, cuando iban a trabajar o cuando iban a ir a la guerra. Ceñir los lomos tiene que ver con una actitud de combate, de un trabajo, de un esfuerzo. Y le dice, ciñe tus lomos como varón. Ponte firme. Estás sufriendo, estás en angustia, estás llorando, estás en tu miseria, pero ponte firme, ponte en posición varonil, ponte como hombre, porque escucha lo que yo te voy a decir. ¿Verdad? ¿Crees tú, Job, conocer quién realmente soy yo? Y le empieza a decir todas estas cosas. Y es maravilloso, si usted lo puede leer después, todas las cosas que dice el Señor, y hay muchas cosas que están ahí también relacionadas con el aspecto científico. Empieza a hablar acerca de leyes, de las leyes físicas que él en el fondo puso, los límites que tienen las aguas para moverse, etc. Y hay hartas cosas ahí que se pueden desprender desde la parte de las leyes de la física. Hay detalles incluso que el hombre después descubrió después de mucho tiempo. Por ejemplo, menciona sobre un cúmulo de estrellas que son las... Se me olvidó el nombre, hermano. Está versículo 30 por ahí. Las Pleiades. Y dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pleiades o desatarás las ligaduras de Orión? Las Pleiades es un cúmulo de estrellas que los científicos posteriormente descubrieron que están unidas. Gravitatoriamente están unidas, pero el cúmulo de Orión están desatadas, están individuales una por otra. Entonces acá dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pleiades? O sea, está hablando de términos físicos, cosas que el hombre fue descubriendo con posterioridad. O sea, ese cúmulo de estrellas está unido por un eje gravitatorio y las mantiene unidas, están ligadas, hermanos. Son miles de estrellas y están ligadas y el Señor está diciendo, yo las uní. Y las de Orión, ¿ves las estrellas de Orión? ¿Ves el cinturón de Orión? Esas están individuales y yo las desaté. Entonces empieza el Señor a demostrarle esta grandeza a Job. Por eso que, hermanos, nosotros para poder conocer su grandeza y poder entender en el Dios que estamos nosotros refugiados, es necesario ceñir nuestros lomos. ¿Quiere usted conocer la grandeza de Dios? Salga de su estado, perdón que lo diga, pero salgamos del estado de la miseria y de la mediocridad. Salgamos de nuestro estado constante. Yo sé que hay tiempos de angustia, la palabra misma lo dice, ¿cierto? Que podemos angustiarnos, que podemos pasar tiempos de aflicción, pero ¿quiere usted realmente empezar a entender la grandeza de Dios? Póngase firme, póngase en una actitud valiente, póngase en una actitud determinada, porque al Dios que usted quiere conocer es un Dios que va más allá de nuestro problemita en el que nosotros estamos dando vuelta. Entonces nosotros giramos y damos vuelta en nuestra propia circunstancia, en nuestro propio mar de problemas, pero resulta que tenemos a un Dios en el que estamos nosotros refugiados, que conoce toda la inmensidad del universo, que formó todas las cosas, y nosotros somos ese punto minúsculo dentro de toda esta maravillosa creación. Por eso que para poder empezar a entender esto, tenemos que ponernos en la actitud, dice, como varón. Y obviamente un término lo utilizo acá general. No estoy hablando del hombre y la mujer, estoy hablando de una actitud, de valentía, de determinación, de coraje. Salgamos, hermanos, de nuestra actitud con la que a veces andamos con la cabeza abajo, todo me sale mal, ¿por qué? Estoy triste, ¿qué será? Dios se olvidó de mí, ¿qué estoy haciendo? Criticamos, quejamos, juzgamos, ¿por qué a mí? Yo sé que podemos pasar tiempos de angustia, hermano. Hay tiempos donde tenemos que doblar nuestras rodillas, hay tiempos para llorar, hay tiempos para... Y es necesario muchas veces llorar y expresar nuestra tristeza. Pero tiene que llegar un momento y un punto donde podamos determinarnos, donde podamos ser firmes, ser valientes, tener esa actitud de varón, y lo vuelvo a aclarar, no de hombre como tal, sino que esta actitud valiente, de coraje, de ceñir los lomos. Ciñamos los lomos, salgamos de nuestro estado de depresión y miremos la grandeza de Dios, y miremos al que creó los cielos, y miremos a aquel que puso las bases sobre la tierra, que estableció todas las leyes de la física, de la gravedad, de todo lo existente. Y ese Dios es el que nos sostiene, ese Dios es el que nos conoce, ese Dios que creó todo ese universo, puede sostenernos en los días de angustia. Necesitamos conocer quién es Él. Después empieza, ¿cierto?, el Señor, que vino a Él como un torbellino, o sea, de manera fuerte, con ruido, y empieza a hablar, y empieza ahora un diálogo entre Dios y Job, y el Señor sigue hablándole acerca de los animales, de toda su grandeza y de su creación,
Es maravilloso. Y en el capítulo 42, Job le responde a Jehová y le dice, Job 42, versículo 1. Dice, respondió Job a Jehová y le dijo, conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de todo su sufrimiento, después de toda su amargura y aflicción, lo más valioso que encontró él en este diálogo con Dios, ¿verdad? Y después de por 35 capítulos, 37 capítulos, quejarse y lamentarse, cuando tomó esta decisión determinada porque Dios se le apareció al frente y Dios le empezó a decir todo lo que él era, él dice, oh, yo te había oído de a oídas, ahora mis ojos te ven. Conozco que todo lo puedes, conozco que no hay pensamiento que se escape de ti, conozco que todas mis aflicciones estaban en tu mano. ¿Cómo podré dudar de que tú puedes sanarme, de que tú puedes hacer algo si hiciste toda esa inmensidad, toda esa grandeza? Ahora mis ojos te ven. Y creo yo que eso es lo que tiene que ocurrir con nosotros y por eso comencé con el versículo que leíamos en Efesios, porque es necesario que el Espíritu Santo nos revele quién es Él. Que el Espíritu Santo nos revele su grandeza, su poder, su inmensidad. Más allá de lo que podamos escuchar o por nuestra cuenta informarnos, necesitamos internamente que el Espíritu Santo nos revele esa grandeza para que podamos decir, oh, yo de oídas te había oído, escuchaba que hablaban de esto, escuchaba la palabra, escuchaba los mensajes, me sabía los versículos, leía el Salmo 91, me sabía estas cosas, pero ahora mis ojos te ven. Después de este sufrimiento, después de toda esta aflicción, después de toda esta angustia, puedo decir, Señor, ahora te veo más que antes. Tu grandeza me fue revelada, tu grandeza, tu inmensidad, ahora la contemplo en mi corazón. Y yo hablaba lo que no entendía, decía cosas que no sabía, lo que estaba diciendo, mis quejas, Señor, perdónalas. Ahí Job dice, me arrepiento, me aborrezco a mí mismo en ceniza, me arrepiento de todas las cosas que dije, porque ahora entiendo que eres Dios grande, Dios fuerte, cosas demasiado maravillosas para mí. Esa es la gloria de nuestro Dios, hermano, que aún que ahí todavía estaba en su aflicción, él se sintió satisfecho de poder decir, conozco a Dios, he visto a Dios, he visto esta grandeza, he visto esta inmensidad. La revelación de Dios en el sufrimiento del hombre. El sufrimiento, hermanos, la aflicción tiene un aspecto positivo cuando nosotros estamos en él. El sufrimiento y la aflicción puede que sean parte de la vida, pero cuando estamos en Cristo veremos esta grandeza. Yo quiero conocer más de la grandeza de Dios, quiero saber más de Él, pero muchas veces eso va a implicar que haya circunstancias en las que lo tengamos que evidenciar y ver, ¿verdad? Lázaro, ¿se acuerdan de Lázaro? Experimentó algo tan glorioso como la resurrección, pero tuvo que haber muerto, ¿verdad? Tuvo que estar ya con olor a putrefacción para poder experimentar el poder glorioso de la resurrección. O sea, a veces nosotros tenemos que pasar, hermano, por qué cosas, por qué hedores, para que podamos darnos cuenta de esta grandeza del Señor. Salmos 91, ¿usted conoce el Salmo? Viene después de Job. A continuación, Salmo 91. Ya usted se lo sabe de memoria, yo lo sé, pero vamos a leer allí. Salmos 91, capítulo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios,
en quién confiaré. El que habita al abrigo del Altísimo. Salmo tan conocido, ¿verdad? Y acá está diciendo una verdad tan poderosa. Hay una frase conocida que dice, que también la dijo el Señor, que el sol sale sobre todos, sobre justos e injustos, pero solamente los que habitan al abrigo del Altísimo estarán bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, aunque el sol sale para todos, los que habitamos en él podemos disfrutar de su sombra. Y acá utiliza dos nombres de Dios, que es el Altísimo y el Omnipotente, Elión y Shaddai, Altísimo, grande, poderoso, omnipotente, que todo lo puede. Nosotros, hermanos, cuando estamos en Cristo, habitamos bajo el abrigo de este Dios Altísimo que recién describíamos. Este Dios que creó todas las cosas, poderoso sobre todo, entendimiento sin límites. Nosotros ya no solamente le conocemos o podemos empezar a entenderlo, sino que habitamos bajo su sombra, bajo su abrigo. O sea, nuestra habitación, nuestro lugar de permanencia, nuestra posición es el abrigo de este Dios glorioso y poderoso, el Altísimo, el Omnipotente. Tenemos su abrigo, tenemos su sombra. Versículo 4 dice, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Con sus plumas te cubrirá. Hermano, independiente de cuál sea la situación que estemos atravesando hoy día y el momento duro de la vida y de la aflicción como lo enfrentó Job, estamos cubiertos por las plumas del Omnipotente. ¿Quién es este Omnipotente? El que todo lo puede, hermano, todo lo puede. El Dios eterno, grande, que no se olvida ni de una estrella. Él nos tiene en su mano. Estamos en Él, nuestro Padre Celestial. Tenemos un Padre Celestial. Y esto me hace acordar el otro día, mientras estaba en mi trabajo atendiendo, dejé a una persona haciendo unos ejercicios, iba a atender a otra, y algo me frenó en mi corazón, y volví a la paciente, y le dije, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su ánimo? Porque algo sentí en mi interior, y ella me empieza a contar algunos problemas que ella tenía, y yo en el trabajo con más gente alrededor. Y bueno, en resumen, ella tiene un hijo con una discapacidad física, ya una persona adulta, y ella está avanzada en años. Entonces me decía, es que me estaba cuestionando, ahora estaba pensando justo que una aflicción en mi corazón, no con esas palabras, pero una tristeza que ella guardaba era que no sabía qué iba a pasar con su hijo cuando ella ya no estuviera. En ese momento ella me empieza a contar estas cosas como de su corazón. Y a mí vino esa palabra que la compartí recién. ¿Sabe que hay un Padre Celestial? ¿Sabía usted que hay un Padre Celestial? Que nosotros en nuestra mente como padres tenemos que tener ciertos recursos y ciertas capacidades para solventar a la familia. Y nos damos vueltas en eso y intentamos cubrir nuestras necesidades. Pero hay un Padre Celestial que es dueño de toda la inmensidad, que es mucho más grande y más poderoso que cualquiera, que si usted confía en Dios, si usted le entrega a Él su vida como su Padre, ese Padre Celestial se va a encargar de su Hijo ahora y es dueño de los días suyos y en los días de los dueños de su Hijo. Y usted puede confiar en este Padre Celestial, que aunque usted no esté, hay un Padre que es mucho más grande que nosotros, es mucho más tremendo que nosotros y puede suplir cualquier necesidad que usted tenga y todas las circunstancias que nosotros podamos enfrentar. Y ella se puso a llorar. Finalmente ella me dijo que creía en Dios, que tenía algún conocimiento del Señor. Y ahí en ese lugar había más gente alrededor y a mí el Espíritu Santo me dio esa palabra y yo se la entregué en obediencia. Pero el Señor también me confirmó la palabra que hoy traía para acá. Y de hecho no lo tenía en mi mente, pero lo comparto, este testimonio con ustedes. Que esa palabra, lo que yo en ese momento le hablaba acerca de este Padre Celestial, y tiene que ver con esto, que a veces nosotros, hermanos, damos vuelta en nuestro propio eje, ¿verdad? En nuestras propias circunstancias y no sabemos cómo salir de ahí.
No nos damos cuenta que hay miles de galaxias afuera, que hay muchas otras cosas más. Creemos que somos el centro de todo. Los humanos creemos que la Tierra es el centro del universo y en realidad, hermano, hay un universo que la Tierra no es nada. Entonces nosotros giramos nuestro eje con nuestra luna y con nuestro sol, con nuestras cositas, pero hermanos, el Señor es soberano de todas las cosas, puede suplir tantas cosas más. Tenemos que aprender tanto de su grandeza, confiar que estamos bajo sus alas, estamos seguros que la sombra que nos abriga es del omnipotente, del altísimo Dios. Y se nos tiene que revelar eso, la inmensidad de nuestro Dios. No dudemos del Señor. No dudemos de su grandeza, no dudemos de su poder, no dudemos de que Él puede, de que Él está con nosotros, de que en cualquier circunstancia Él está allí. Hay un salmo que lo quiero leer en otra versión porque me gusta el lenguaje que utiliza. Si alguien tiene ahí sí, pero si alguien tiene el teléfono, la TLA, que es la traducción en el lenguaje actual. Y si no la tiene, yo se lo voy a leer acá. Los teléfonos hoy día nos permiten leer la Biblia en distintas versiones. Entonces, miren, Salmo 42, versículo, 5 y 6, dice, Salmo 42, 5 y 6, ahí usted lo puede leer en su Biblia, pero voy a leer otra versión, dice, pero no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios mi Salvador, solo a Él alabaré. No hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Después dice, me siento muy angustiado y por eso pienso en ti. Las olas de tristeza que me has mandado, que has mandado sobre mí, son como un mar agitado, son como violentas cascadas que descienden desde los cerros de los montes de Hermón y Mizar y se estrellan en el río Jordán. Pero vuelve a decir después el versículo 11, me salto algunos, dice, pero no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios mi Salvador y solo a Él alabaré. Las olas de tristeza que me has enviado son como un mar agitado, son como violentas cascadas que descienden desde los cerros. ¿Cuántas veces, hermanos, nos encontramos así como que viene una cosa tras otra, una cascada de cosas, una cascada, un mar agitado, viene un mar de cosas, una tras otra, una y otra, una y otra. Y decimos, Señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Y el salmista dice eso mismo, Señor, las angustias que me has enviado son como esas cascadas violentas, son como un mar agitado. Pero termina diciendo el Salmo, pero no hay razón para que me inquiete. No hay razón para que me preocupe. Cuando nosotros entendemos esta grandeza del Señor, hermano, aunque vengan cascadas, aunque vengan mares, aunque venga uno y otro problema, podemos decir, Señor, pero no hay razón para que me inquiete porque miro a los cielos, la obra de tus manos, veo la creación, veo las estrellas, veo tu grandeza. Yo estoy en tu mano. O sea, tú creaste todo eso, Señor, y yo estoy en tu mano. Hay aflicción en mi corazón, pero no hay razón para que me inquiete. No hay razón para que me desespere. No hay razón para que me preocupe. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti pondré mi confianza. En ti, tú eres mi escondedero, tú eres mi refugio. Bajo tus alas estoy seguro. Tenemos esta maravillosa enseñanza del salmista, que a pesar de las circunstancias, nosotros, hermanos, podamos confiar en que Dios no se ha olvidado de nosotros. Él no se olvida de nosotros. Vamos a leer, y con esto voy a ir terminando, versículo también conocido, Mateo 14. Es un episodio de Pedro con Jesús. Mateo 14, 29. Dice, y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Oh, maravilloso. Eh, cuando vieron los discípulos que Jesús venía caminando por el agua y Pedro le dice, Señor,
haz que yo pueda ir también. Y le dice, ya, ven. Y Pedro va y empieza a caminar sobre las aguas. Y de acuerdo a esta palabra, hermano, yo quiero hablar esto sobre su vida y sobre nuestra iglesia y sobre cada uno de ustedes. Vamos a caminar sobre las aguas. Vamos a caminar sobre las aguas. ¿Qué significa esto? Lo lógico y lo natural de Pedro era que cuando él descendiera y pusiera un pie en el agua, se hundiera, se ahogara y llegara hasta lo profundo y se ahogara y se muriera. Ese era el destino de la circunstancia. Pero el Señor le dijo, ven, camina hacia mí. Y cuando él bajó, caminó sobre las aguas y siguió avanzando, hermano, caminó sobre las aguas. Y esta palabra, y conforme a lo que está acá en la Escritura, yo quiero hablarlo también sobre su vida hoy. Vas a caminar sobre las aguas. Vas a andar sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cuál es la clave de esto? Que en todas esas circunstancias donde él tenía que estar hundiéndose, su meta era Jesús. Entonces nosotros, querida iglesia, cuando miramos a Jesús, cuando miramos a este Dios grande, cuando nuestros ojos están puestos en su grandeza, en este Dios inmenso y poderoso, podemos caminar en lugares donde tenía que irnos mal, donde teníamos que fracasar, donde el pecado nos absorbía y nos tiraba hacia abajo para hundirnos, pero cuando miramos a Jesús y a su grandeza, podemos caminar sobre las aguas. Y el versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces iba Pedro mirando a Jesús y caminando sobre las aguas, pero dice que cuando vino viento y vino el agua, empezó a moverse, dice, ¿qué es lo que hizo él? Miró las aguas, sacó los ojos de Jesús y miró las aguas, entonces se empezó a hundir. Cuando nosotros quitamos los ojos de Jesús, nos hundimos. Cuando quitamos nuestros ojos de Él, empezamos a ahogarnos, donde era natural que nos ahogáramos. Pero ahí estaba Jesús. Y extendió su mano y lo tomó y lo sacó de lo que estaba hundiéndose. Entonces, nosotros, querida iglesia, cuando viene este mar agitado y estas violentas cascadas, lo natural y lo normal es que nos desmoronemos, es que caigamos, es que fracasemos. Lo normal de nuestra economía es que quizás estemos en la ruina y no tengamos nada. Lo normal de nuestra condición física, de nuestras enfermedades, es que no podamos ni levantar un dedo, ni pararnos de la cama. O lo natural de nuestra condición pecaminosa es que estemos en el abismo, en el fondo del mar, sumidos en nuestra miseria y en nuestro pecado. Pero cuando está Jesús y cuando nuestra meta es Jesús y cuando caminamos hacia Él, vamos por sobre las aguas, caminamos por estas circunstancias de tormento, de dificultad, de imposibilidad física, natural, y podemos llegar hacia Él. Y a veces puede que nos hayamos hundido, a veces puede que hayamos puesto nuestros ojos en las cosas circunstanciales, a veces puede que el mar nos hizo dudar y en vez de mirar a Jesús, miramos las circunstancias y miramos estas aguas que nos rodeaban. Pero en todo caso, está Jesús extendiendo su mano para con nosotros. Te sientes hundido, te sientes que has pecado, te sientes que estás en el fondo, te sientes que fallaste a Dios o que le has defraudado, o sientes que la circunstancia te está abrumando, sientes que la circunstancia te está hundiendo, que no ves la salida. Pon los ojos en Jesús. Pon los ojos en Jesús. Ahí está su mano hoy, su mano del omnipotente, del poderoso, del altísimo Dios, el Shaddai, el Elión, el Dios creador eterno de todo. Está con su mano extendida para levantarte, para sacarte y decirte, ven conmigo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste si soy yo? ¿Por qué dudaste? No dudes. Cuando dudas te hundes. Entonces dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Nuevamente lo mismo, la revelación de Cristo, la revelación del Dios eterno después de una circunstancia como esta. Nuestra meta es Jesús, nuestra meta es Dios, nuestra meta es tener más revelación de Él, más conocimiento de Él. Cuando vamos hacia Él, cuando caminamos hacia Él, hermanos, vamos a caminar sobre las aguas. No es un hecho así como milagroso y mágico para sorprender a alguien más.
Hace unos días veía un video de uno que reunió a su iglesia y que iba supuestamente a abrir el mar porque Dios le dijo, y se metió al mar con una vara porque iba a hacer lo mismo que Moisés, y después lo tuvieron que sacar a la rastra porque se empezó a ahogar, porque las olas lo empezaron a alcanzar. ¿Sí? Porque a veces la gente cree, interpreta estas cosas y dice somos poderosos y impulsos del hombre. Pero no se trata de eso, no se trata ni de impresionar, ni de ser... No. Se trata de llegar a Cristo, se trata de que nuestra meta es Él, se trata de que la revelación del conocimiento del Hijo de Dios despierte una adoración, despierta como ellos, ¿cierto? Y se empezaron a adorar a Dios, empezaron a decir, este verdaderamente es Hijo de Dios. Y ocurrirá, hermanos, que nosotros, cuando caminemos sobre las aguas, no vendrá un orgullo, mira yo, mi fe, mira lo que puedo hacer, mira lo que Dios, como me usa. No. Eso debe desatar en el entorno adoración genuina para Dios, que otros pueden decir, aleluya, Dios existe, lo que hizo en mi hermano, lo que yo acabo de ver, eso lo vi, está una convicción en mi espíritu y surge adoración, surge exaltación, surge mayor revelación y entendimiento, como decía en Efesios, ¿cierto? Se alumbran los ojos de nuestro entendimiento para conocerle a Él, para verle a Él, y surge sí o sí necesariamente adoración. Ahora mis ojos te ven, cosas maravillosas estaban ocultas, pero ahora las puedo ver. Surge en mí adoración. El salmo que leímos 42 dice, ¿por qué he de preocuparme? Alabaré a este Dios de mi salvación, a Él le alabaré, a Él le alabaré. Surge adoración, surge alabanza, surge un corazón que conoce más a su Dios. Mientras más se nos revela su grandeza, más adoración, más entrega, más rendición y más veremos su mano para con nosotros. ¿Cuál es la circunstancia hoy, hermanos, donde te dijeron que no se podía, pero Cristo es tu refugio? Donde todo el entorno te dice, esto no va a funcionar, esto no va a resultar, si nuestros ojos están puestos en Jesús. Él puede hacer que caminemos sobre esas aguas. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor que nos rescató, que nos salvó. Tal vez hoy es día de despertar nuestra confianza, reafirmarla, o tal vez es tiempo de decir, Señor, rescátame porque me estaba hundiendo. Señor, había dudado, sácame del agua, sácame de esto, sácame, que las circunstancias no nos ahoguen. Señor, hoy vamos delante de ti y te agradecemos porque habitamos, Señor, bajo tu abrigo, bajo tu sombra, bajo tus plumas. Estamos escondidos en ti. Ayúdanos a sentirnos así que...